Buenas, ¿qué tal? Soy Manuel Bermúdez, soy profesor titular de Filosofía de la Universidad de Córdoba y llevo varios años vinculado a Priego y a todo lo que significa las actividades de la universidad que desarrollamos allí. Mi aventura comenzó tiempo incluso atrás, hace más de un lustro, con el contacto con un profesor y amigo que trabaja en Priego de Córdoba, con Víctor Pareja, que es un hombre muy conspicuo en el ámbito del debate, y continuó cuando comencé con mis propias clases de la cátedra intergeneracional, que ahora se llama Centro Intergeneracional, allá por el año 2015 o 2016. Y precisamente el estallido de esta pandemia me pilló en el ecuador de mis clases en Priego. Lamentablemente no hemos podido continuarlas y es una pena, ¿no? Habrá que ver cómo la retomamos. Además, he estado participando en los congresos que se han organizado allí, que me parecen una herramienta formidable de vertebración del tejido intelectual y cultural de toda la provincia de Córdoba y, si me apuráis, incluso de Andalucía. Tanto estuve en el primero y en el segundo congreso de comunicación y filosofía, ahí con la tremenda máquina de trabajar que es Lucía Ballesteros, y también me une vínculo de amistad con Chelo, con Consuelo Aguayo, con la que llevo mucho tiempo en contacto. De hecho, contactamos, me parece que en 2013, cuando ella todavía trabajaba en el Instituto Alhambra, en Granada, por cuestiones del desarrollo del debate, que ya sabéis que me gusta mucho trabajar estas ideas, ¿no? Siempre la expresión oral y el pensamiento crítico, ambas ideas de la mano, para mejorar un poco la ciudadanía del siglo XXI. Bueno, pues yo quiero compartir con este vídeo una serie de reflexiones muy breves y además muy toscas, por una cuestión muy sencilla que quiero compartir con quien quiera escuchar esto. Y es que a mí el estallido de la pandemia y todo el episodio del estado de alarma, el tener que estar confinado en casa, pues lo que me produjo fue un desconcierto enorme. Me ha producido desconcierto intelectual porque al principio exactamente no sabía cuál era mi rol. Yo me considero un profesor vocacional, me vuelco completamente en mis clases en la facultad. Además, me gusta hacerlas muy participativas y de la noche a la mañana me vi postrado aquí en mi casa con el único contacto que tenía con mis clases, era una pantalla, y además con el hábito que tienen los alumnos es de poner la pantalla en negro. Entonces, claro, me he visto dando clases a 330 alumnos mirando a pantallitas en negro, que es lo que me salía en este programa. Claro, eso y mi propio desasosiego, de la incomodidad, un poco la incertidumbre, pues me han atenazado completamente. Es verdad que con el paso de la semana he ido un poco saliendo un poco de esa situación y el desconcierto inicial ha dado paso pues a una actuación que digamos crítica, ¿no? Yo estoy ahora pues tratando de ordenar un poco mi pensamiento respecto a lo que esto implica, y, pero debo reconocer que en realidad aún sigue siendo muy titubeante. Lo que yo pueda compartir con este auditorio en realidad va a ser muy superficial, incluso casi pedestre. Aunque he leído bastante durante este periodo del confinamiento, la necesidad de cuidar de mi hija de 2 años, de las tareas del hogar, pues lo neutralizan a uno bastante. Sí quiero compartir una pequeña cuestión, a ver qué le parece al auditorio, ¿no? Me da la impresión de que los pensadores, por lo menos que yo he leído, se dividen en dos grandes escuelas. Aquellos que lo que aspiran a que cuando esto acabe todo vuelva igual a como era antes, y aquellos que consideran que el cambio va a ser un cambio drástico y que por lo tanto el mundo que surja después de la ceniza del coronavirus será distinto. Claro, yo no sé en cuál familia meterme. Porque desde una perspectiva crítica, aquellos que me conocen y que han padecido mis clases saben que yo soy un furibundo crítico con el sistema actual, ¿no? Ese consumismo rampante que viene destruyendo el planeta y viene además destrozando psicológicamente e interiormente la humanidad. Porque el ser humano parece que ha caído en el lema del tanto tienes, tanto vales, ¿no? Entonces, por una parte, aquellos que piensan que se vuelve a una normalidad o que desean, anhelan que se vuelva a una normalidad tras esta crisis mastodóntica, pues yo discreparía. Espero que no. Una normalidad como la que estaba antes no me parece adecuada, ¿no? Además de las injusticias sociales, el deterioro medioambiental y lo que hemos apuntado antes, ¿no? La necesidad de cambiar y forjar un ciudadano nuevo, distinto, ¿no? Pues me parecían prioritarias. Ahora bien, dentro de la segunda escuela, aquellos que piensan que el mundo va a ser absolutamente distinto después de esta crisis, de esta pandemia, claro, hay una cosa que me preocupa. O sea, que el mundo vaya a cambiar drásticamente
no quiere decir que vaya a cambiar a mejor. Existe una posibilidad de que cambie a peor. Y claro, ¿qué significaría que cambie a peor? Pues aún no lo sé. Ojalá pudiera ser un pitoniso, ¿no? O como decían eso de la filosofía de la historia, ¿no? Que es como el que hace una predicción de lo que ya pasó. Eh, tengo, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Respecto a lo que nos espera. ¿Por qué? Porque por una parte me gustaría que ideales como la libertad, la justicia social, la ecología, el multiculturalismo, pues fueran reforzados después de todo esto. También la necesaria defensa de lo público, por ejemplo, eh, el hecho de que hemos visto que la sanidad pública es imprescindible para capear una crisis como esta. Pues claro, el reforzamiento del estado de bienestar con el cambio de modelo que eso implica, eso serían pues cosas positivas, ¿de acuerdo? Pero existe el riesgo de que el discurso totalitario, el discurso eh, donde la libertad queda subsumida en pro de la seguridad, ese discurso que imita quizá un modelo de países orientales, pues está ahí también presente, ¿no? Luego, además, hemos visto una cuestión que me parece muy preocupante, ¿no? El auge de la posverdad, o lo que yo llamo mecanismos posverdaderos, las noticias falsas, cómo están campando a su ancha en las redes, pues me parece preocupante, sobre todo porque debilita los mimbres básicos sobre los que se sostiene una democracia, que deberían ser, desde mi punto de vista, pues una ciudadanía bien informada que pues, tiene además recursos para evitar ser manipulada, ¿no? Claro, a esto lo sumamos, por ejemplo, con varias cuestiones. El uso de la propaganda, por ejemplo, tanto lo que llamamos la propaganda de agitación, que ha sido muy frecuente en las últimas semanas, y tendríamos muchísimos ejemplos, pero que por mor de la claridad pedagógica y de la brevedad del vídeo no vamos a detenernos demasiado, quizás en posteriores ediciones, si este vídeo funciona. Claro, podríamos poner de manifiesto que la propaganda de agitación es tremenda, ¿no? Se emplean lemas, imágenes muy cruentas, discursos poco reflexionados. Claro, todo eso lo que entiende, lo que incita es a agitar a la población, a hacerla cambiar de percepción, ¿no? Y luego, frente a esto, tenemos el discurso, lo que se llama la propaganda integradora. O sea, se combate la propaganda agitadora con la propaganda eh, que trata de aunar, ¿no? Que trata de aunar. Claro, por ejemplo, sin ir más lejos, el empleo de términos bélicos para referirnos a la crisis, eso tiene una función propagandística sencillita, ¿no? Tratar de que la gente se cohesione alrededor de una idea, la idea de país o la idea de Estado, y vemos cómo, pues, ni una ni otra está afortunadamente triunfando, pero claro, se combate un mal con otro mal, ¿no? Y ahí habría también que reflexionar. Entonces, ¿dónde queda aquí la cuestión? La cuestión queda en que nos espera una incertidumbre enorme. A mí me preocupa sobremanera el empobrecimiento radical al que vamos a hacer frente en cuanto acabe la crisis sanitaria. Claro, porque detrás del empobrecimiento también hay muerte. La gente se muere pues cuando las condiciones bajan, las condiciones de vida. Y ojalá saliéramos de aquí acrisolados, ¿no? Pero va a requerir de una gran capacidad de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio por parte de todos. Y de quizá un cambio drástico en nuestra forma de entender las cosas, viendo al otro como una persona que te puede ayudar más que como un enemigo, apostando, como hemos dicho, por el reforzamiento del estado de bienestar, de la justicia social, la necesaria defensa de las libertades. Y claro, todo eso no son palabras, todo eso tiene también que ejecutarse. ¿Cómo? Pues con hechos. Y habrá que ver si España sale aquilatada después de esta crisis o en realidad nos demostramos pues que somos poco más que una banda aquí de ciudadanos que han coincidido históricamente en un territorio, pero que tenemos pocas cosas que nos unan. Ojalá salga lo primero y no salga lo segundo. Así que poco más puedo aportar a día de hoy. Sigo en este periodo un poco de tratar de hilvanar alguna idea con mayor precisión, pero ojalá podamos verlas cara a cara, no dentro de mucho tiempo. Muchas gracias.
Pues solo me queda ahora mismo que empezar el debate con los temas que me propone el profesor Manuel Bermúdez, que es de verdad muy interesante la propuesta. ¿Cuál es la propuesta después de esta pandemia? Para eso están estos clips culturales, para reflexionar sobre la realidad que nos acontece. ¿Cuál es la salida, digamos, intelectual, cultural a esta pandemia? Hay dos posibilidades. El profesor Bermúdez plantea dos posibilidades. Una vuelta a la normalidad, eso sí, vuelta a la normalidad anterior, conlleva pues distintas dificultades. Por ejemplo, rescatar la educación desde el lugar donde estuvo antes de la pandemia. ¿Cuál era ese lugar? Bulos, fake news, noticias falsas, youtubers que no tienen preparación académica. Todo este problema se constituye una amalgama de problemas añadidos a los profesionales de la comunicación, que tienen una responsabilidad y tienen que resituar y replantear los nuevos conceptos comunicativos adaptados a esa nueva realidad social de las redes sociales que irrumpen en los mecanismos de comunicación y en los medios de comunicación. Eso por una parte, volver a la normalidad anterior. No creemos que esa sea, yo también comparto con el profesor Bermúdez que no creemos que es la solución ideal, sino ir hacia una nueva normalidad. ¿Cuál es la nueva normalidad? Ciertamente plantea muchas incertidumbres, como dice el profesor, y es verdad, porque mi colega ya pone sobre la mesa un problema de difícil solución. Hemos llegado a un nivel, a un avance de la terminología digamos, belicista en cuanto a trincheras, enemigos, esto es una guerra, todos esos conceptos bélicos que ponen en primera línea también conceptos como el país, digamos, esos entelequias que de alguna manera pueden conducirnos a nuevos totalitarismos. Eso es muy peligroso y deberíamos de intentar evitar que vayamos a esa ideología o ese planteamiento de trincheras. La otra posibilidad que plantea el profesor, que a mí también personalmente me parece más adecuada, es una nueva normalidad, una nueva modalidad también que sea integradora, que integre más que destruya, más que cree fronteras y cree en la creencia y en la creación de, digamos, muros separadores. No se trata del enemigo, sino que se trata del amigo. No se trata de la injusticia, sino que se trata de la justicia. En general, tener presente cuál es el estado del bienestar y su característica dentro de una sociedad pues democrática y moderna como es nuestra sociedad actual. Bien, pues en esa línea yo quiero incluir una nueva posibilidad que no ha presentado el profesor, pero sí la quiero introducir como modelo reflexivo, que nuestra relación de amistad con el otro no es una relación real, sino que se está convirtiendo, ahora mismo lo tenemos delante con todos ustedes, una realidad pues virtual, una amistad virtual, donde está claro que la realidad queda enmascarada tras esa máscara de la red social. Deberemos de pensar cuáles son esas relaciones amistosas, relaciones personales que además trascienden al ámbito individual, ya no se trata del ámbito público, y que también habrá que, digamos, volver a repensar desde los medios, desde una educación de la ciudadanía en dotarla de herramientas discursivas y de herramientas comunicativas necesarias, una alfabetización en realidad de la ciudadanía a partir de los medios de comunicación y de las facultades de comunicación, que necesitan trasladar herramientas a la ciudadanía para, digamos, defendernos en general de estos bulos en la búsqueda de una verdad confrontada, aquilatada y segura, o bien una verdad falsa, fake news, una antiverdad o una bulos que trasladan ese tipo de personajes a lo largo de las redes sociales con muchísima influencia. Bien, la amistad
es otro de los elementos que tendremos que repensar, uno de los conceptos que tendremos que redefinir dentro del ámbito de relación del ámbito privado. Bien, pues las facultades en general, las humanidades, tienen una obligación, y las de humanidades dentro de ellas, por supuesto, la de comunicación tiene una obligación de la responsabilidad, de la educación, de la construcción de herramientas discursivas y de herramientas, digamos, tecnológicas y de herramientas educativas necesarias para poder nadar en este abundante mundo de la comunicación en el que hoy día nos desenvolvemos. Bien, dejo ahí esa reflexión, solo me queda pues agradecer a todas las personas que hacen posible que este confinamiento sea un poquito menos desagradable, sea un poquito más agradable, dar el pésame, como no podía ser de otra manera, a las personas que han sufrido algún fallecimiento, sufren en algún hospital esta terrible pandemia, y dejarles aquí con esta reflexión, en este clic cultural, que espero que continuemos en esta misma reflexión. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias y hasta siempre. Soy profesora de la Universidad Pablo de Olavide e investigadora de la Universidad de Sevilla del Grupo de Investigación ISVIRIA. Estos días que estamos viviendo, estamos en una situación un tanto extraña, complicada, desde el punto de vista que la queramos ver, en el sentido de que hemos sufrido un confinamiento que ha durado más de 2 meses y que poco a poco está siendo desbloqueado y que va a dar lugar a una nueva realidad. En esta tesitura se han producido muchos cambios sociales, puesto que tendemos a una nueva realidad, la cual nos va a suponer distanciamiento social, vamos a poder tocarnos menos, vamos a poder tener unas relaciones menos estables que antes y demás. No obstante, en todos estos cambios, algo que también ha sido significativo ha sido el uso de las redes sociales. Se ha usado mucho redes sociales como Facebook, Instagram o incluso Twitter. Estas redes sociales han supuesto una manera de unirnos y de establecer unas relaciones más o menos cercanas, puesto que nos hemos podido ver unos a otros a través de un teléfono móvil, o bien a través de una tablet, o bien a través de la pantalla de un ordenador. Y este hecho ha supuesto que estemos más unidos de alguna manera. Asimismo, las redes sociales nos han permitido un contacto más cercano con nuestros seres queridos y también nos ha permitido un poco llegar a lo que es la risa como alivio ante la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación en la cual existe un virus que se llama coronavirus o COVID-19, el cual ha cambiado nuestras vidas, puesto que el infectarnos de este virus puede acabar con nuestra vida, como hemos podido ver en estos días. Entonces, el hecho de utilizar las redes sociales ha permitido evadirnos, no solo porque contactamos con nuestros seres queridos, sino también porque hay un factor que es el hecho de los memes, las caricaturas y el dibujo gráfico en general, que ha hecho que nos riamos a través de distintas satirizaciones que se han hecho de nuestros políticos, de las noticias, etcétera, etcétera. Por otro lado, todo esto ha tenido una consecuencia negativa. ¿Cuál es la consecuencia negativa? El desarrollo de las fake news. ¿Qué ha supuesto el desarrollo de las fake news? Que ha habido muchas noticias que han girado a nuestro alrededor que eran falsas, que no eran reales, lo cual ha hecho también que corriendo nos enfademos, que hagamos críticas, etcétera, etcétera. Esto ha denotado que ha habido una serie de historias y de realidades alternativas que no eran reales, que han hecho que la gente empiece a publicarlas de manera masiva, lo cual daba una visión, digamos, distinta de lo que era, más que distinta, falsa.
Por otro lado, ¿qué nos hemos encontrado? Y aquí es donde entro yo como investigadora, que es el tema del cómic y de la caricatura en sí. Ambos elementos pertenecen a lo que es el dibujo gráfico y han servido para comunicar distintas realidades que estamos viviendo. En primer lugar, vemos que el cómic ha sido un reflejo para ensalzar a los médicos. ¿Qué quiero decir con esto? Existen cómics en los cuales vemos cómo los médicos aparecen reflejados como verdaderos héroes, mientras que los distintos héroes se arrodillan ante ellos. Una de ellas es una imagen que me llegó por las redes sociales, en las cuales podía ver cómo una serie de médicos iban pasando por los pasillos de un hospital y héroes tanto de Marvel como de DC se arrodillaban ante estos médicos, haciéndoles ser más héroes que ellos mismos. De este modo veíamos a un lado a héroes como Spider-Man, como Iron Man, como Thor, como Hulk, y enfrente veíamos a todas las gamas de héroes, destacando sobre todo Wonder Woman, Batman, Superman, que iban todos agachándose y mientras ellos iban pasando con su mascarilla puesta. Por otro lado, también hemos encontrado caricaturas que, digamos, hacen ver esa labor de los médicos, digamos, a límites sospechados. Me llamaba la atención una no hace mucho, en la cual salía un enfermo en la camilla y los médicos sujetaban el alma de ese enfermo para que no se muriera y tiraban de ella hacia abajo. Este hecho quiere enaltecer la labor de los médicos. Muchos de ellos, cuando hablamos con ellos y demás, te dicen: yo no soy un héroe, más bien estoy haciendo mi trabajo. No es cierto, en realidad son héroes. ¿Por qué? Porque se han enfrentado a una situación, digamos, bastante catastrófica, que no saben cómo actuar en muchos casos, que no han contado con materiales suficientes para poder actuar y han hecho todo lo posible para poder salvar vidas. Han estado a nuestro lado, nos han estado informando, han estado luchando como nadie, echando horas extras y trabajando más de la cuenta. Por tanto, han hecho una labor, digamos, fantástica en todo esto. Y eso queda reflejado en las caricaturas que a su vez se están transmitiendo en las redes sociales, como manera de conciencia de esa labor tan magnífica que han hecho. Por otro lado, encontramos otra vertiente, que es el virus caricaturizado de manera que es un verdadero villano. Es decir, es un villano que nos ha metido a todos en casa, que nos ha cortado nuestras libertades, etcétera, etcétera. Cabe destacar caricaturas del caricaturista sirio Ali Farsad, que incluso llega a ponerlo a la altura de Irán, puesto que este caricaturista relata temas de Siria y toda la problemática que ha tenido esta guerra y lo que puede suponer el virus en esa guerra. Y también destacan otras series de caricaturas en las cuales también el virus aparece relacionado con un mal que nos ha llevado a encerrarnos. Pues debemos tener en cuenta que el tema del virus no es una cosa que sea puntual de España, sino que nos ha atacado a todo el mundo, más o menos de una manera más o menos homogénea, pero es una situación que por desgracia todo el mundo estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la caricatura, digamos, es un bloque cultural que se adapta a las necesidades del ser humano y a los tiempos e intenta reflejar una serie de realidad que va más allá de los medios de comunicación tradicionales. Utiliza el dibujo como arma para hacer ver las distintas situaciones que está ocurriendo. Y eso lo estamos viendo también ahora con la crisis del coronavirus. Estamos viendo esa importancia de lo que es el dibujo gráfico y de esa importancia de la sociedad en red que está haciendo que se transmite generando una virtualidad. Una virtualidad que nos está dando un poco para todo. Nos está dando para divertirnos, nos está dando para salir, nos está dando para salir en las redes sociales, nos está dando para hacer distintas situaciones alrededor nuestra. De hecho, podemos ver cómo ha habido gente que quedaba en videollamadas, cómo se juntaban, cómo hablaban y todo a través de una sola pantalla. Entonces, ha habido un cambio bastante considerable, que también ha afectado, por supuesto, a nuestra forma de trabajar, puesto que no podemos perder de vista que yo como docente universitaria he tenido que adaptar todo a lo que es la virtualidad. Entonces, estamos hacia un cambio que no sabemos bien hacia dónde nos lleva y hacia dónde nos puede transformar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y también desde un punto de vista comunicativo, porque también se ha cambiado la forma de comunicarnos. Ya no solo utilizamos lo que podíamos hacer hasta hace nada, que nos comunicábamos a través de los medios de comunicación tradicionales, sino que Internet de golpe era algo que estaba cobrando importancia a convertirse en algo, digamos, totalmente homogéneo que nos ha dado las claves para todo. No obstante, vuelvo a reiterar que la consecuencia ha sido la fake news.
Una de ellas, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención, ha sido la del caso de los musulmanes. Como arabista, he de decir que estamos en el mes de Ramadán, que es un mes sagrado, y dentro de poco nos encontramos con el mes del Hajj, que es el mes de la peregrinación a la Meca, y me llamaba la atención cómo ha habido fake news en las cuales decía: no nos dejan salir en España, pero a los musulmanes nos dejan salir a rezar, no podemos celebrar Semana Santa, pero los musulmanes celebran Ramadán. Lo cual, obviamente, yo me informé antes de nada y vi que era totalmente mentira, puesto que muchos de los musulmanes han optado por hacerlo en sus casas. Sí es verdad que hemos podido ver rezos en la puerta de la calle, lo mismo que cuando hemos salido a los aplausos o hemos salido a cantar Resistiré. Entonces, ha sido una manera también distinta, entre comillas, de hacer ese rezo y esa ruptura del ayuno, ¿no? Entonces, digamos que también han cambiado una serie de prácticas. Además, ¿qué es una fake news? ¿En qué me basó también? Nada más que hay que ver que hace poco se comentó, se anunció de que la peregrinación a la Meca quedaba totalmente suspendida. Es cierto que la peregrinación de la Meca morían todos los años un montón de personas debido a todo lo que conlleva ese mes y ese momento puntual para la vida de un musulmán, pero en el caso este, digamos que iba más allá. No obstante, lo que sí nos ha quedado claro, que no porque sean musulmanes o no, sino que a todos nos han suspendido nuestras fiestas. Hay que ver que la Semana Santa se nos han suspendido las fiestas de primavera en toda Andalucía, tales como ferias, patios, flores, etcétera, y por supuesto todos los cultos y todo lo que eso conllevaba la primavera aquí en nuestra tierra. Con todo, solo queda deciros que a ver a qué evoluciona todo esto, a ver hacia dónde vamos y cómo se transforma todo esto. Solo espero que todo esto pase pronto y que salgamos todos de la mejor manera posible. Y, por supuesto, espero poder veros en el noviembre otra vez la tercera edición del Congreso Internacional Comunicación y Filosofía. Muchas gracias y hasta pronto.